Para algunos, una pequeña final, para otros, un partido más, pero para los hinchas del City, un partido que hay que ganar. Muy buenas a todos, espero todos y todas se encuentren bien el día de hoy. Bueno, esto va a ser la previa de lo que va a ser el partido del día de mañana, Manchester City contra Brentford. Un partido que a priori el Manchester City no la tiene tan complicada, pero que aún así, y dado sobre todo los acontecimientos del partido pasado, de esta semana, de literalmente a comienzo de esta semana, el día lunes, la verdad que se pone un poco tensa la situación, ¿no? Porque estaba hablando de un Brentford que, digamos que ha vuelto, por así decirlo, un poco en las andanzas, ya que Brentford, al igual que otros equipos que comenzaron bien la temporada, como que tuvo un pequeño bajón, ahora como que igual volvieron a retomar un poco el nivel y la verdad, no estoy para nada confiado. ¿Qué quieren que les diga? Y no, no estoy diciendo que no confíe en el equipo, que no se me malentienda. Simplemente que, sobre todo con lo que vi en el primer partido de esta semana contra Everton, ese empate 3-3 que muy en el fondo, la verdad, siendo realista, merecíamos perder. Pero bueno, cosas del fútbol, Jeremy Doku nos salvó y nada que reclamar. La verdad es que me da una mala sensación. Obviamente sé que fue un partido de visita, obviamente somos conscientes que los partidos de visita siempre son complicados, siempre uno va a sufrir o pasarla mal, porque obviamente eres el visitante, estás en tierra desconocida, te van a jugar bajo sus reglas, por así decirlo, el otro equipo local, pero que aún así para ser Manchester City, sobre todo para lo que se venía preparando durante casi 2 semanas, prácticamente, como que igual dejó una mala sensación. Aún así, confío en el equipo. De Manchester City no perdió la Premier League. También quiero recalcar eso. Sí, Manchester City pinchó, pero no ha perdido la Premier League. Aún hay esperanza, o más que esperanza, aún hay forma de ganar la Premier League. Recordemos que nuestro rival es Arsenal. Y no es por tirar la chacota, pero bueno. Así como estos locos se reían de que nada, Manchester City pinchaste con Everton, les recuerdo que ustedes también pincharon feo. Sobre todo esto va dirigido a esas ciertas personas que se mofan. Yo solo les diré, viejo, contra nosotros perdieron 2 veces seguidas la Premier League, así que no chinguen. Pero bueno, eso obviamente no es chincana en general, sino más que nada respondiendo a esas personas como que se mofan de no, qué pecho frío. Es como, viejo, yo creo que eres la persona, o sea, hincha o simpatizante del Arsenal, es como, viejo, eres la persona menos indicada para tratar a alguien de pecho frío cuando literalmente perdiste 2 ligas seguidas y encima con diferencia contra nosotros. Así que es como, creo que el pecho frío aquí es otro. Pero bueno, quitando ello, y bueno, de antemano pido disculpas si tiré como esta, bueno, no es indirecta porque, vaya, doy a entender claramente a quién va referido, pero bueno, mis disculpas, simplemente quería como dar esta pequeña respuesta a esa clase de personas, pero bueno, quitando ello. Bueno, voy a hacer la previa de lo que va a ser este partido. Ya saben cómo hago mis previas, intentando analizar el posible 11 que utilizaría Pep Guardiola para este compromiso, cómo ganarle a Brentford y sobre todo ante una hipotética victoria, qué, qué se va a venir de acá en adelante, qué es lo que le deparará a Manchester City en este ya último mes, en este mes fatídico para los amantes del fútbol, ya que, bueno, lamentablemente después de esto, obviamente no va a haber más fútbol inglés, nada de absolutamente nada, solamente queda disfrutar el mundial, que también hay que esperar un poquito. Pero bueno, quitando ello y sin nada más que decir, vamos a comenzar con la posible alineación. Bueno, como dicen por ahí, 11 que funciona, 11 que se repite, 11 que no se cambia. En el arco, Gianluigi Donnarumma. Voy a seguir discutiendo que James Trafford o sea, le deberían dar aunque sea un partido de titular en la Premier League. Sé que quizás obviamente no es el momento para hacer eso, más teniendo en cuenta que literalmente nos estamos jugando ya la misma liga. Creo que obviamente no es como momento de, entre comillas, improvisar. Y digo entre comillas improvisar porque James Trafford empezó la Premier League siendo titular hasta que ficharon a Donnarumma y bueno.
Lamentablemente quedó relegado a jugar las competiciones coperas, que lo ha hecho bastante bien, pero que bueno. Desde ese entonces James Trafford no conoce lo que es un partido de Premier League jugando en cancha. Aún así, bueno, no tengo nada que decir. Gianluigi Donnarumma a veces como, miren, yo la verdad yo no quería decir esto más que nada porque Gianluigi Donnarumma es un arquero que desde que llegó a Manchester City ha transmitido bastante seguridad en el arco, pero no voy a negar a veces que Gianluigi Donnarumma comete unos errores Ah, de verdad que llegan a ser hasta bastante infantiles, la verdad. Sobre todo los corners que yo siempre, sobre todo los partidos que Manchester City ha pinchado, a veces suelo mencionar que cuando, vaya, Manchester City gana, o sea, pierde o empata con goles de corners, siempre digo lo mismo, que Luis Donnarumma mide casi 2 metros, pero que por las puras nomás. O sea, ¿cómo es posible que ya Luis Donnarumma salga a veces a cortar mal los centros o directamente no sabe cómo posicionarse bien para resguardarse en el arco? Es como viejo. No eres como yo que sé, David Raya, que por ejemplo mide 1,80 m y aún así se estira lo suficiente para llegar al arco. Y aún así le sale bien en ese sentido. En cambio, tú, Donnarumma, bueno, si tú mides casi 2 metros, es como, dale, viejo, ponle un poco más de voluntad cuando están atacando mediante los corners, viejo. No sé. Pero quitando ello, no tengo nada que reclamar al arquero italiano. Y pasamos a la línea defensiva. Bueno, nada que decir. Mateus Nunes, lateral derecho. Abdulkadir Husanov, que sinceramente, la verdad, no. O sea, tuvo, ¿cómo decirlo? En el anterior partido jugó bien. En general le jugaron bien los defensas, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Husanov, el primer tiempo excelente y al segundo tiempo, de verdad que vi a un Husanov que hasta le ganaron la espalda. Y es como, viejo, Husanov se destaca porque es complicado ganarle, no la espalda, pero sin velocidad. Y se vio mal Husanov el segundo tiempo. Pero aún así, nada que reclamarle a Luzbeko, que creo que va a ser, o sea, creo que será titular en lo que respecta a los últimos partidos de temporada. Que, por cierto, antes de ir a Margate, Josko Guardiola ha entrenado con el equipo principal de Manchester City y todo apunta de que muy probablemente llega a jugar, o sea, no de titular obviamente ahora mismo, menos ahora mismo que literalmente recién apenas se entrenó. Lo más seguro es que quizás a finales de temporada, o sea, a finales de temporada, perdón, quizás en los últimos partidos lleguemos a ver a Josko Guardiola entrando y quién sabe, capaz hasta entrando en el once titular, ya que recordemos que al igual que Rubén Díaz, Josko Guardiola se lesionó a comienzos de año en el partido contra Chelsea. Inclusive hasta algunos decían que Josko Guardiola hasta se podría perder el Mundial, cosa la cual parece que no va a ser así, que va a llegar al menos a disputar el Mundial, quizás con lo justo, pero va a llegar a disputar el Mundial. Y hablando de Rubén Díaz, por lo que tengo entendido, también se está entrenando, pero aún apartado del equipo, según tengo entendido. Y bueno, pasamos al otro zaguero titular, Marc Guéhi, que lamentablemente, digamos que fue como el reflector de los hinchas ciudadanos sobre todo el primer gol de Everton, que vamos a ser honestos, perdón la palabra, cagazo total de él. Pero que aún así, yo lo banco, banco a Marc Guéhi, perdón. Todos podemos cometer ese error, obviamente, pucha, ya así como diciéndolo en frío, y sobre todo sin tener que repetir lo mismo que dije en el post partido contra el Everton, que igual reconozco que hice un poco, o sea, destrocé bastante a Margay, pero aún así, ya hablando como más objetivamente, sí fue su culpa, pero errores así lo comete cualquiera. Solo espero que Margay no se bajonee con esto, porque lo obviamente lo triste de cometer un error es empezar a bajonearse, quererse menos. Esperemos Margay, y sobre todo con lo profesional y humilde que es, no llegue a bajonearse por dicho error. Y lateral izquierdo, Nico O'Reilly, para este punto y sobre todo ante una delantera bastante física de Brentford, creo que va a ser de trascendental ayuda el aporte del lateral barra volante inglés. Y ahora pasamos al medio campo. Bueno, contención, Nico González. La verdad es que el segundo tiempo de Nico contra Everton fue horrible. De verdad horrible, pero bueno, ¿qué quieren que diga? Básicamente es nuestro único 5 y siempre voy a decir lo mismo. Ahora mismo el 5 del Manchester City es Nico González.
es Nico González porque literalmente te hace jugar el equipo. Sí, es verdad, el segundo tiempo jugó horrible, pero bueno, literalmente la mayoría jugó horrible el segundo tiempo contra Everton, ¿no? Es como, tampoco vamos a decir, no, es que Nico González es horrible, no, viejo, todos jugaron horribles, ¿sabes? Bernardo Silva, nada que decir, capitán, regalón de Pep Guardiola, corre, corre, corre y te presiona. Y Ryan Cherky, que, bueno, como todo, ¿no? Primer tiempo excelente, segundo tiempo nefasto, pero aún así, Ryan Cherky no puede no iniciar en un 11 titular de Manchester City. Saga ofensiva, bueno, Antoine Semenyo, nada que decir, o sea, nada que decir en el sentido de que, bueno, ¿es Antoine Semenyo o es Savinho? Ahí la dejo. Creo por izquierda Jeremy Doku, que sobre todo con la actuación del partido contra Everton, creo que ya aquí no voy a decir nada, simplemente diré gracias Jeremy Doku. Y por último, la bestia goleadora Erling Braut Haaland, nada que decir, pues. Quizás no haga mucho, pero la mete bastante, ¿no? Y goles me refiero, ¿eh? Pero bueno, ese vendría siendo el posible 11 que, bueno, posible para este punto creo que no, es muy posible 11 que colocaría a Pep Guardiola para este compromiso. ¿Y cómo ganarle a Brentford, no? Acá voy a decir algo distinto, que por lo general tiendo a decir que Manchester City necesita poblar el medio campo o utilizar el juego de bandas. Aquí yo voy a ir directamente. En Manchester City para, al menos creo yo, ganarle bien a Brentford es que tanto Nico González como los laterales se complementen bien. ¿Por qué? Porque, como había dicho, el Brentford digamos que tiene una delantera bastante física. Igor Thiago, Cayode, bueno, Cayode creo que no es delantero, pero bueno. Y aún así, Cayode sobre todo tiene una fuerza espectacular para tirar los laterales, así que ojito. Y solo diré que Manchester City para ganarle o hacer jugadas de contraataque ante rivales así, es que directamente lo único que necesita es simplemente que Nico González, o sea, en general los volantes, pero sobre todo Nico González se entienda bien con, o sea, ignorí, con Nico Riley y con Mateo Nunes. ¿Por qué? Porque al ser un equipo bastante físico también suele dejar bastante espacio cuando intentan jugar un poco a la presión efusiva para, yo que sé, hacer que el rival pierda la pelota. Y con ese espacio que genera, Nico González puede tener la pelota, salir de fondo y empezar a jugar con Nico Riley, que sobre todo sube bastante, y Mateo Nunes también, que sube bastante. En ese sentido pueden hacer una especie de contraataque en la cual Jeremy Doku se pueda exteriorizar bastante la banda, o entonces menos puede adentrarse, aprovechando también el físico que tiene, aguantar la pelota y tirar la diagonal para que Erling Haaland simplemente tenga que desprenderse y hacer el gol, ¿no? O tirar el centro a Jeremy Doku, o a Nico Riley, que suele llegar bastante a línea de fondo. Obviamente, posiblemente creo que o sea, Guardiola o el Manchester City juegue de otra manera, pero analizándolo de esa manera podría darse tal situación, ¿no? Y pues bien, en ese sentido, en caso de una hipotética victoria, ¿cómo queda la cosa? Pues bien, en caso de que Manchester City gane, quedaríamos a 74 puntos, a tan solo 2 puntos de Arsenal, que tendría 76. Pero, claro, obviamente 74 y 76 puntos, si bien es una diferencia cortísima, ahora lamentablemente tenemos que depender de que... O sea, igual el Manchester City depende de sí mismo. También, ojo. Pero ya en cuanto al resultado general de la tabla, ahí lamentablemente tiene que depender de que Arsenal o empate o directamente pierda un partido. Y en ese sentido no va a ser bastante fácil. Porque yo lo dije en su momento. Arsenal, o sea, comparando con el fixture que ambas escuadras tienen, hay que reconocerlo. Arsenal digamos que tiene como el fixture más sencillo, por así decirlo. En cambio, el Manchester City, la verdad es que tiene unos rivales bien jodidos. ¿Qué quieren que le diga? Unos rivales bien jodidamente jodidos. Y pues bien, esa ha sido la prueba del día de hoy, bastante más corta de lo normal, más que nada porque es un análisis bastante simple, calmado y que tampoco requiere tanta ciencia, por así decirlo, analizar esta clase de situaciones y que evidentemente uno necesita como entender la situación del partido y el contexto. Y pues bien, espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse, escribir un comentario acerca si Manchester City va a ganar este partido. O más que va a ganar,
¿Podrá ganar este partido? ¿Brentford nos dará pelea? ¿O en el peor de los casos, creen otra vez un pinchazo del Manchester City? Eso y mucho más me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios que en este canal se encuentra habilitado. Y ahora bien, sin nada más que decir, espero todas y todas tengan una excelente tarde. Chao, chao.